patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 82 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 83 se pone a disposición de las y los señores miembros e integrantes de esta comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Buenas tardes. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de 11 de junio del Ministerio de Hacienda, firmado concretamente por la subsecretaria de Hacienda, señora Heidi Berner, que hace referencia al oficio ordinario 414 de la División Jurídico-Legislativa del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, por el cual la Comisión le había pedido en diversos oficios reiterados que tuviera a bien gestionar el Gobierno un proyecto de ley que pudiera establecer una remuneración a los conscriptos mientras realizan el servicio militar obligatorio. Se ha recibido también los siguientes reemplazos. Del Comité Social Cristiano Independiente informan que el diputado Roberto Arroyo será reemplazado en esta sesión por el diputado Johannes Kaiser. Del Comité Republicano informan que el diputado Luis Sánchez será reemplazado por el diputado Benjamín Moreno. El diputado Social Cristiano y Republicano informan en conjunto que el diputado Enrique Lee será reemplazado por el diputado Stefan Schubert. En el Comité Socialista informan que el diputado Tomás de Rementería será reemplazado por el diputado Raúl Leiva. Y del Comité Unión Democrática Independiente informan que los diputados Álvaro Carter y Cristian Moreira serán reemplazados por los diputados Sergio Bobadilla y Felipe Donoso respectivamente. Y finalmente, se ha recibido una nota por vía de correo electrónico el 9 de junio de la señora Araceli Sánchez Colimán, en la que señala que es ciudadana chilena y que es víctima de violencia de género e institucional en Argentina desde hace varios años, y explica que se ha contactado con el embajador de Chile en Argentina y el Consulado General de Chile en Buenos Aires y que no ha obtenido ayuda. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias. Sobre el punto 8, inmediatamente propongo traspasar toda la información a la Comisión de Relaciones Exteriores. ¿Habría acuerdo? Acordado. Sí, no. Sobre la cuenta, muy bien, en esta sesión corresponde continuar la discusión particular del proyecto de ley. Perdón, espera, sí. Los varios son al final. Si no, no se me queda nadie. Se empieza nadie. Quiero hacer presente, antes de partir con la tramitación, que la visita al Centro de Innovación Tecnológica de la Armada, CITA, ha sido fijada, después de haberles consultado a los miembros de la comisión, para el día miércoles 24 de julio de 16 a 18 horas. El secretario nos hará llegar el detalle del programa una vez que esté afinado por la vía del WhatsApp colaborativo que tenemos en la comisión. Muy bien, en esta sesión corresponde continuar la discusión particular del proyecto de ley originado en mensaje que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, boletín 12.234-02, con urgencia calificada de suma, para lo cual, de acuerdo a los acuerdos tomados en la mañana de hoy, nos acompañará doña Analía Uriarte y los asesores de la Subsecretaría del Interior. La pregunta que corresponde hacer es: ¿existió acuerdo para abrir el debate en la temática que haría posible abrir el debate sobre el 5 quintes? Cuater, perdón. Sí. ¿Hubo acuerdo ejecutivo? Sí, correcto. Señor presidente, podría preliminarmente informar si respecto del quinto cuáter hay una propuesta para incorporar un inciso. Sí. No hay problema, yo mismo la patrocino, sé que hay acuerdo. Y el diputado está bien. Ya. Dame el borrador a mí y este que tiene una marquita, el original. Ok.
Muy bien, entonces hay una redacción que fue trabajada por los asesores de oposición y de gobierno. Habría que patrocinarla si fue trabajada. La tiene el presidente. Es una indicación que va al artículo 5º cuater, que incorpora un inciso tercero en la redacción que ya había aprobado la comisión ayer y que establece una pequeña modificación también en el inciso cuarto. Yo tengo entendido que sacamos fotocopias suficientes para repartir a los integrantes de la comisión. ¿Esa? ¿La reparto también? Ya. ¿Qué es eso? La mesa me llegó. No sé. La dejaron esa, ¿no? Pero la original está acá. ¿La voy a leer? ¿O la lee el secretario? No sé. ¿Cómo seguiría? No, acá está. Bueno, sí. No, fírmala, sí está bueno. En la propuesta, respecto al artículo 5º cuater, que ayer se aprobó y respecto del cual está reabierto el debate, es para incorporar en el artículo 5 cuater, previamente aprobado por la comisión, el siguiente inciso tercero nuevo, pasando los incisos tercero, cuarto y quinto a ser cuarto, quinto y sexto respectivamente. Dice así: la Política Nacional de Inteligencia de Estado será elaborada por la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia del Estado, previa consulta al Comité Interministerial de Inteligencia del Estado. La Secretaría deberá considerar las sugerencias formuladas por las comisiones parlamentarias de conformidad con el inciso quinto. Y en segundo lugar, tiene introduce una pequeña modificación en el inciso cuarto que ya se había aprobado, donde suprime la expresión elaborarla y. En el inciso cuarto, que pasa a ser quinto, se elimina la expresión elaborarla y, puesto que en el inciso que acabo de leer se está señalando quién elabora la Política Nacional de Inteligencia. Correcto. Eso es el inciso 1, 2, 3, previamente a su aprobación y modificación, ministro Unidad. Poner en conocimiento. Sí, claro, encantado. Muchas gracias, señor presidente, porque aquí tenemos un problema de orden de los factores que pueden terminar alterando el producto. Dice entonces: la Política Nacional de Inteligencia de Estado será elaborada por la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia del Estado previa consulta al Comité Interministerial de Inteligencia del Estado. La Secretaría deberá considerar las sugerencias formuladas por las comisiones parlamentarias de conformidad en el inciso quinto. Ahora, en el orden, yo tengo entendido de que, bueno, se formula la política de Estado, la política de inteligencia del Estado, se lleva a las comisiones parlamentarias, se recogen los... De acuerdo. Ok. Perfecto. Muy bien. Voy a proceder a leer cómo quedaría el capítulo segundo con el artículo 5º cuater. Usted me va ayudando ahí con la... Existirá una política nacional de inteligencia de Estado, de carácter público, que establecerá los lineamientos y objetivos estratégicos a mediano y largo plazo para la inteligencia del Estado. Este instrumento será objeto de revisiones periódicas, especialmente ante eventos significativos para la seguridad del Estado. La Política Nacional de Inteligencia será elaborada por la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia del Estado, previa consulta al Comité Interministerial de Inteligencia del Estado. La Secretaría deberá considerar las sugerencias formuladas por las comisiones parlamentarias de conformidad con el inciso quinto. El presidente de la República aprobará la Política Nacional de Inteligencia del Estado y sus posteriores modificaciones mediante decreto supremo dictado por intermedio del Ministerio encargado del Gobierno Interior. Previamente a su aprobación o modificación, el ministro o ministra encargada del Gobierno Interior deberá elaborarla
deberá ponerla... Elaborarla y se borra. Se borra, entonces se verá ponerla en conocimiento de la Comisión de la Cámara de Diputados y Diputadas a cargo del control del sistema de inteligencia del Estado. Asimismo, deberá ponerla en conocimiento de la Comisión Permanente del Senado que se acuerde en sesión de sala. Cada comisión deberá ser citada a una sesión de carácter secreto dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la comunicación, aun si el Congreso se encontrase en receso. Tales comisiones, en el ámbito de sus competencias, podrán sugerir modificaciones a la propuesta. En caso de que las sugerencias no fueran incorporadas, el ministro o ministra encargada del Gobierno Interior deberá enviar un informe a la comisión que haya realizado las sugerencias que no haya sido acogida con los fundamentos de la decisión. Así quedaría con las incorporaciones el artículo 5º cuáter. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señor presidente. El artículo, así como queda en la redacción, es contradictorio. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo, dice, la Política Nacional de Inteligencia de Estado será elaborada por la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia, que tiene que recoger entonces las sugerencias de las comisiones parlamentarias. Pero sí, dice, la Secretaría deberá considerar las sugerencias formuladas por las comisiones parlamentarias de conformidad con el inciso 5º. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede en el inciso 5º? El inciso 5º, si nosotros vemos el orden de funcionamiento, debe ser el último paso, no el primero. Es decir, nosotros hacemos depender el primer paso del 5º, del inciso 5º, que es el último. En ese sentido no hay un orden lógico, sino que se termina anulando. Tiene un punto. concepto. El Ejecutivo creo que me encuentra razón en lo que está señalando usted. Habría que modificarlo para que quede, digamos, un todo coherente. ¿Ah? Según usted, ¿dónde debería ir la redacción? Según yo, señor presidente, la indicación debiese mantenerse de la siguiente manera: la Política Nacional de Inteligencia de Estado será elaborada por la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia del Estado. Punto. Respecto de la consulta al Comité Interministerial de Inteligencia del Estado y las consultas que se hacen a las comisiones, eso tiene que venir en un inciso muy posterior. Primero tiene que desarrollarse la... Yo no soy el Ejecutivo, pero vamos a entrar en un diálogo. Sí. Es que para no ir ahondando y ir detallando. Aquí, la Política Nacional de Inteligencia del Estado de Chile Sí. se va a hacer con las consultas que se le haga al Comité de Ministros, quienes son los que representan al Ejecutivo. ¿Eso está correcto? ¿Cómo está? Porque es previa consulta, el Comité de Ministros tendrá que generar los lineamientos para que se haga la política, y la política la hace la Secretaría. El mandante es el presidente de la República a través de los ministros. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que dice el último inciso de la indicación, dice la Secretaría deberá considerar las sugerencias formuladas por las comisiones parlamentarias. Ya, pero matemos el chancho de uno, vamos fragmentando para ir construyendo. Las comisiones parlamentarias solamente pueden hacer sugerencias una vez que ya esté elaborada la política. Exactamente, tiene toda la razón. Sí, encantado, no hay ningún problema, diputado Leiva. Muchas gracias, presidente. Un tema más de fondo, porque en definitiva, señor presidente, al definir la Política Nacional de Inteligencia, entendiendo que es política, la estrategia vendrá después desarrollada, yo creo que es mucho más simple, en mi opinión. ¿Quién la va a construir? ¿Por qué tienen que haber comisiones parlamentarias que además, en la experiencia que tenemos de control del sistema de inteligencia del Estado, tienen una naturaleza muy distinta a efectivamente poder aportar en materia de una política? Yo me hago cargo, señor presidente, de las distintas políticas que el gobierno ha implementado o que el Estado ha implementado. En la política de defensa nacional, por ejemplo, los parlamentarios no tienen intervención ninguna, se les comunica. En la política de la niñez también, política de ciberseguridad, exactamente lo mismo. Yo creo que estamos enredando una problemática
siendo que tiene que ser resorte del Ejecutivo porque es una política. Esa es mi opinión, presidente, pues es un tema más de fondo. Le clarifico porque creo que tiene razón y yo personalmente apoyo aquello y de hecho lo habíamos conversado en su minuto, pero aquí también hay un tema de participación en la construcción de la confianza. Es lo que se expresó durante la conversación anterior y por eso se ha llegado a un acuerdo avanzando en esa línea, que tiene que ver básicamente, digamos que no solamente, y además eso está subsanado porque tal como dice posteriormente, el Ejecutivo o el mandante de la política la puede poner, la puede considerar o no considerar. No es mandante, no es un cogobierno entre el Parlamento y el Ejecutivo, que es precisamente, sobre todo porque estamos en un sistema presidencialista, Kaiser y Leiva. Gracias. ¿Sí? Para complementar, porque quizás pueda aclarar la situación. La Política Nacional de Defensa se hizo consultando a muchísimos actores. En su momento, la última Política Nacional de Defensa que desarrolló el gobierno de Sebastián Piñera, efectivamente consultó a muchísimos actores. En este caso lo que nosotros estamos haciendo es, en la ley, establecer a qué actores no debiese obviarse a la hora de desarrollar la política, pero eso no significa que ellos tengan una injerencia desde el punto de vista de determinarla, pero sí pueden hacer algún aporte o alguna crítica que pueda servir para darle también el carácter de política de Estado que tiene esta política. Por favor, Sí, en el diputado ánimo Leiva, de no, abundar. por favor. Si no tiene un objetivo específico el establecer una norma, creo yo que es del todo inadecuado incorporarla, porque además, si me permite, presidente, sería inoficioso porque no tiene un objetivo específico, más que comunicar, creo yo. Y para terminar, presidente, no quiero alargarme. Efectivamente, como está considerado, yo desconozco, y le soy súper franco, el resto del proyecto, pero el sistema la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado tiene un objetivo muy distinto. Y pasa mucho que a veces se consulta a comisiones. Fijémonos qué pasó en el Senado con el nombramiento de la Defensoría de la Niñez, que efectivamente sale de la Comisión de Derechos Humanos y al final se genera un tremendo problema, porque ¿quién integra esa comisión? Y en la práctica, ¿quién integra la comisión porque a menos que se modifique por la ley, son solo 5 integrantes bien definidos? Entonces, yo no entiendo por qué proponer una norma que no va a tener en los hechos objetivo ninguno, entendiéndolo solo en el marco de confianza que planteó usted, presidente, pero solo quería hacer presente esas circunstancias. Diputado, a través de la presidencia. Diputado Brito. Tan rápido, presidente. No, yo quería comentar respecto a lo que leyó de la indicación artículos 5º, quinquies y 5º sexis. Si estamos en ese punto, presidente. Estamos en el cuaderno. Ah, ya. Perfecto. Ah, ok, entonces me reservo para ese momento. Ojo que es previo a la aprobación. No es que esté aprobada y después se rechace lo ya aprobado. O sea, es una, así como hoy día tuvimos que nombrar a 5 miembros que, entre paréntesis, si los rechazábamos, seguían igual en carrera. No era mandante. Entonces, es una deferencia al poder y sobre todo a la comisión que se dedica a seguir los temas de inteligencia, que por cierto no es la de defensa, en este caso. ¿Ah? Sí, diputado Kaiser. Yo en la indicación colocaría lo siguiente, dice, la Secretaría deberá considerar para la redacción final las sugerencias formuladas, ¿no? Acabamos de borrar como indicación acordada el elaborar. Y, claro, o sea, no lo hemos votado, no se ha acordado, pero en el texto propuesto hay dos indicaciones. Y en el segundo punto dice suprimir el inciso cuarto, que ha pasado a ser quinto, la expresión elaborarla y en eso estamos de acuerdo. Nosotros nos vamos a elaborar como Cámara de Diputados la Política Nacional de Defensa. No, estamos de acuerdo. No corresponde. Entonces vamos a hacer sugerencias antes de que se apruebe y se podrá aprobar
con esas sugerencias puestas o no puestas. Yo no me enredaría mucho, ¿ah? Yo creo que está como... Lo que sucede es que en la indicación como está escrita da a entender que antes de elaborar el texto se tiene que consultar a las comisiones, a la comisión. Por eso dice. Opinemos. Es que dice la secretaria Y luego se aprueba o se rechaza. Claro, dice, la política nacional de inteligencia de Estado será elaborada por la Secretaría General Ejecutiva de Inteligencia del Estado previa consulta del Comité Interministerial de Inteligencia del Estado. De acuerdo, eso se entiende. Ahora, en ese mismo marco, ahí, es decir, en el momento de la creación de la política, dice, la Secretaría deberá considerar las sugerencias formuladas por las comisiones parlamentarias de conformidad con el inciso 5º. Y el problema es que tú entonces, en el inicio de la redacción, metes a la comisión parlamentaria, siendo que la comisión parlamentaria debe estar al final para hacer observaciones sobre el texto que se haya resuelto, ¿me entiendes o no? En el fondo lo que yo entiendo es que va y vuelve. O sea, yo hago secretario, hago una propuesta, lo envío a la Cámara y la Cámara me hace, a las ambas cámaras me hacen propuestas. Estoy de acuerdo. Eso es lo que se puede entender así, pero se puede entender también que la Secretaría al momento de redactar tiene que recoger las sugerencias formuladas por las comisiones. Pero dado que el inciso siguiente dice que la Secretaría le envía a las cámaras algo ya redactado, ¿cierto? Necesariamente, para que las cámaras se... Es que por eso mismo conduce a... está mal redactado. Es que pasa que se nota que está parchado porque se metieron indicaciones. Sí, está... ¿Por qué? Porque el inciso tercero habla de la aprobación del presidente. Disculpe. Vamos a suspender 3 minutos para ponernos de acuerdo. En primer lugar, habría acuerdo para reordenar el articulado para que quede como un todo coherente. ¿Acordado? Acordado. Listo. ¿Se requiere hacer una indicación de eso o solo con la... Basta con el acuerdo, presidente, especificando que este reordenamiento consiste en que el que actualmente figura como inciso tercero en el comparado pasará a ser el inciso final de este precepto. No es... el que actualmente es inciso tercero, porque todavía no hemos votado la otra norma. Pasa a ser el último. Y que se elimine la frase de la Secretaría. Sí, no, eso viene inmediatamente. Entonces, aprobado por unanimidad. Muy bien. Entonces, las indicaciones del artículo 5º, 4º, ¿Necesitaban patrocinio? Cuáter. ¿Usted necesitaba patrocinio? No, está firmado acá, póngame su firma acá. Es que aquí le quité No, sí hay. el texto. No, pero aquí... Ahí lo borramos. Sí. Entonces, procederemos a votar la indicación completa, eliminando la última frase que está escrito. Entonces, voy a someter a votación para incorporar en el artículo 5.4, previamente aprobado por la comisión, el siguiente inciso tercero. Nuevo, pasando los incisos tercero a cuarto, cuarto a quinto, quinto a sexto y así respectivamente. La Política Nacional de Inteligencia de Estado será elaborada por la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia del Estado, previa consulta al Comité Interministerial de Inteligencia del Estado. En votación. Diputado Kaiser. A favor, señor presidente, señor secretario. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado Brito. Abstención, señor secretario. Diputado Bobadilla. A favor. Diputado Leiva. A favor, señor secretario. Diputada Camila Flores. A favor, señor secretario. Diputado Joanet. A favor, señor secretario. Diputado Schubert. A favor. Diputado Donoso. A favor. Diputado Moreno. A favor.
Presidente Francisco Undurraga. A favor. Se obtienen 10 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. Aprobado el artículo quinto cuáter. Y la supresión. En segundo lugar, vamos a eliminar lo que va a quedar como el actual párrafo cuarto, la palabra elaborarla y, con lo cual quedaría previamente su aprobación o modificación, el ministro o ministra encargada de Gobierno Interior deberá ponerla en conocimiento de la Comisión de la Cámara de Diputados y Diputados a cargo del control del sistema de inteligencia y así sucesivamente. En votación. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado Brito. No, diputado. No, es para eliminar, elaborarla y del nuevo inciso general. A favor. Oiga, siéntese aquí al lado de... Diputado Bobadilla. Pero a favor, por supuesto. ¿Cómo votó Brito primero? A favor. A favor. Diputado Leiva. A favor, señor secretario. Diputada Camila Flores. A favor. Diputado Joanet. A favor, señor secretario. Diputado Schubert. A favor. Diputado Donoso. Diputado Moreno. A favor. Presidente Francisco Undurraga. A favor. Se han obtenido 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Se aprueba. Aprobado entonces y cerrado el debate del artículo 5 cuáter. Aprobado. Pero pide la unanimidad. Hay que pedir unanimidad para emitir este. ¿Habría unanimidad para que el diputado Bobadilla se paree con el diputado Leiva? Hay unanimidad. Treinta. Entonces, corresponde iniciar la discusión del artículo quinto quinquies, que está en la página 30. ¿Sí? Este artículo no viene en la propuesta del Senado. El Ejecutivo lo había incorporado mediante la indicación 17. Posteriormente se recibió la indicación 17.1 de los señores Kaiser, de Rementería, Baker, Schubert, Moreira, Carter y Undurraga. Y ahí viene otra versión del artículo quinto quinquies. Y en el transcurso de la tarde acaba de llegar una propuesta de un nuevo artículo quinto quinquies que fue acordado en la mesa técnica. No hay problema entonces. Discutamos primero el nuevo artículo, si ese se aprueba, se cae en el resto por defecto. ¿Le da lectura usted, señor secretario? ¿Tenemos copia, perdón, de eso? Sí, ¿no? Sí, se distribuyó. No lo mismo. Presidente, uno. No, por favor. El artículo quinto quinquies propuesto es el siguiente, dice: existirá un plan estratégico de inteligencia de Estado de carácter secreto que establecerá medidas y acciones que permitan a los organismos y servicios de inteligencia del Estado seguir los lineamientos determinados por la Política Nacional de Inteligencia de Estado para alcanzar los objetivos establecidos en ella. El plan tendrá una vigencia de 4 años y será objeto de revisiones periódicas, especialmente ante eventos significativos para la seguridad del Estado. Corresponderá al Comité de Inteligencia de Estado la elaboración de este instrumento, el que será aprobado mediante decreto exento expedido por el Ministerio encargado del Gobierno Interior y suscrito también por el Ministerio encargado de Seguridad y el Ministerio de Defensa Nacional. El secretario o secretaria ejecutiva de Inteligencia de Estado, en su calidad de presidente del Comité de Inteligencia de Estado, deberá comparecer una vez al año
a la Comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados encargada del control de inteligencia a una sesión secreta en la que dará a conocer los objetivos del plan, sus lineamientos generales y su estado de avance. Muy bien. Se ofrece, porque después vamos con el resto. Sí. En la práctica solo está agregando. Solo un inciso segundo, entonces que le agregan. Sí. Eso es lo único cambio. Vale decir que está expedido por el Ministerio encargado de Gobierno Interior y suscrito también el Ministerio encargado de Seguridad y el Ministerio de Defensa Nacional. ¿Ejecutivo? Vamos le voy a dar primero la palabra al Ejecutivo. ¿Lo vas a firmar? Sí, no hay problema. Es que yo quería meterle otra cosa. Diputado Kaiser, le voy a dar mientras tanto la palabra a usted y después al diputado Jonet. Muchas gracias, señor presidente. Dada la importancia del secreto que conlleva el plan, yo personalmente considero, también por un tema de redacción, que debe ser el ministro o ministra encargada del Gobierno Interior, suscrito también por el ministro o ministra encargado de Seguridad y el ministro o ministra de Defensa Nacional. ¿Por qué? Porque tenemos que reducir al máximo la cantidad de personas que tengan conocimiento de este plan, por razones obvias. Y en ese sentido, el ministerio es como demasiado grande. Muchísimas gracias, señor presidente. Estoy de acuerdo con usted. Yo quiero hacerle una pregunta, pero primero le voy a dar la palabra al diputado Jonet. Voy a hacer una pregunta y después al diputado Brito. Muchas gracias, presidente. En alguna parte me perdí, porque en el párrafo 5 dice el secretario o Secretaría Ejecutiva de Inteligencia de Estado en su calidad de presidente del Comité de Inteligencia del Estado. Yo estoy de acuerdo que sea coordinador, pero no presidente. Sí, pues presidente sí está, pues. Presidente. Sí, está, querido presidente. Yo, para coordinador está bien, pero presidente, eso entonces, yo ahí tengo un ruido. Solamente decir el secretario o secretaria ejecutiva de inteligencia Deberá. Eso. Ya, perfecto. Borrar toda esa parte. Gracias, ministra. Muy bien. Sí, bórralo usted. Yo quiero hacer una pregunta al Ejecutivo y a mis colegas, entendiendo que esto tiene que ser lo más reducido que hay, pero creo que por las labores que se desarrollan, es una sola pregunta y a lo mejor los asesores que nos acompañan me la pueden contestar. ¿No tendrá que en este punto también participar el ministro o ministra de Relaciones Exteriores? Estoy preguntando. Presidente, el criterio general para establecer este artículo es que participen en la firma del plan aquellos ministros que tienen bajo su dependencia agencias operativas. Es el único fin. ¿Me lo contestó el diputado Brito? ¿No? Presidente, muy de acuerdo con las propuestas de cambios que se señalaron recientemente, pero mi preocupación va porque en la mañana había una propuesta distinta en esta materia y yo estoy preocupado porque veo que a la dirección de la ANI cada vez se le reducen más en su rol de coordinación y de entrega de productos de inteligencia a las altas autoridades del Estado y el presidente de la República, ya con la creación del secretario, con 2/3 del Senado, ahora eliminándola a que ya no va a estar a cargo de la creación del Plan Estratégico de Inteligencia de Estado. Y yo interpreto por esta indicación que el rol de la ANI se va a reducir a ser una de las 7 personas que forman parte del Comité de Inteligencia y desde ahí se va a limitar el aporte que va a poder realizar tanto al plan como a la política. Ejecutivo. Por su intermedio, presidente, el diputado Brito describe efectivamente lo que señala este artículo, porque
lo que dice en particular este inciso es que corresponderá al Comité de Inteligencia del Estado elaborar la política. Y en consecuencia, en esta estructura que se votó, efectivamente, ANI es una de las varias agencias que componen ese comité y no tiene, en consecuencia, un rol preponderante o superior a los otros. Participa en igualdad de condiciones con su opinión en la elaboración del plan estratégico, es como usted dice. Una cosa... Es como usted dice. Sí. ¿Y tendría disponibilidad el Ejecutivo a que el comité sea integrado de forma distinta, dado y que en la actualidad se proponen 4 participantes militares, uno de cada rama más son el Estado 3 Mayor los conjunto? sí. Es que son uno de cada rama y el Estado Mayor conjunto hace que sean 4, y 2 policiales el de la ANI, que sea integrado por el representante del Estado Mayor conjunto. Es que yo en el debate acá, solo por el Estado Mayor conjunto en representación de las ramas, porque yo le pregunto, porque lo que hemos visto acá es que se establece que este comité va a ser un órgano colegiado, que va a tener, como los órganos colegiados, decidir. Va a estar compuesto por 4 militares, 2 policías, 1 civil, y me parece que hay una hegemonía de un sector del área de la inteligencia y que para los objetivos que se están planteando en la reforma, por lo menos yo siento que no apunta en el mismo sentido. Por eso mi preocupación, presidente. Muy bien, el diputado Schubert, el diputado la diputada Flores y el diputado Kaiser tengo anotados. Gracias, señor presidente. A ver, varias cosas, porque entiendo que aún no hemos votado el comité interministerial, ¿verdad? Por lo tanto, sus integrantes todavía tampoco tenemos mucha claridad de quiénes van a ser, y eso es relevante para los efectos de lo que estamos decidiendo ahora. Entonces, vamos a tener que ver ahí cómo lo hacemos. Pero la política va a ser pública, no así el plan, que va a ser secreto. En la política pública no sabemos todavía quiénes son los integrantes o quiénes van a ser en definitiva los integrantes del comité interministerial, pero pueden ser hartos ministros, varios ministros, ¿ya? Y además va a ser pública. Yo tengo mis reparos respecto a hacerlo tan público, pero ok. Y en este caso esto va a ser privado, pero va a ser secreto, pero va a ser secreto, no obstante el conocimiento de muchas distintas agencias y por lo tanto de personas. Aquí tenemos no solamente representantes de las Fuerzas Armadas, sino que también en el Comité de Inteligencia del Estado va a estar también el director de la ANIC, el secretario ejecutivo, que también es civil, y podría estar incluso el Centro de Fusión de Inteligencia, y ahí también tenemos a alguien no militar que estaría acá, y luego, según lo que se está proponiendo ahora, esto sería aprobado por, además, se cambió a ministro, ¿verdad?, de Interior, de Seguridad y de Defensa. Son hartos intervinientes de algo que es secreto y que además van con sus equipos, sus asesores, entonces creo que se está abriendo demasiado. ¿Y qué pasa si en este inciso dice corresponderá al Comité de Inteligencia elaborar, y luego dice será aprobado mediante decreto? ¿Qué ocurre si uno de esos ministros no lo aprueba? Podría ocurrir. Entonces, pienso yo, tal vez no sería, dado que Interior sería el encargado de esto, que Interior sea el que apruebe para evitar esta diferencia que podría ocurrir entre 2 o 3 ministros y para no abrirnos a tanto que al final, si uno piensa que está el Comité Interministerial donde puede estar Seguridad, Relaciones Exteriores, Defensa, incluso Justicia y Hacienda. Y aquí Defensa, o sea, creo que nos va a faltar Ministerio para que sepa el secreto creo que es demasiado poco secreto, claro. Y podría no aprobarse. Entonces, además, para terminar, yo honestamente no entiendo mucho la función del Comité Interministerial, creo que sus funciones las podrían realizar otros, y el Centro de Fusión de Inteligencia, pienso yo modestamente que podría estar dentro de la ANIC, cumpliendo un rol distinto, y así evitamos también esta multiplicidad de agencias y esta multiplicidad de personas que intervienen en la toma de decisiones. Muchas gracias. Perdón, me corrige el Ejecutivo, pero tengo entendido que aquí no participa el Comité Interministerial. Aquí lo que participa es el Comité de Inteligencia, que es otra cosa distinta. Son órganos distintos compuestos por gente distinta. Ok, diputada Flores, le voy a dar la palabra y después al diputado Kaiser. Presidente, no, es simplemente a propósito, por su intermedio, de la propuesta del diputado Brito. A mí me parece que no corresponde, porque si acá en el fondo la aprehensión que tiene el diputado, que también la hizo ver en la mañana, es respecto a que no hay la cantidad suficiente de civiles que están siendo parte, ¿cierto?, de esta institucionalidad.
Y él dice, en el fondo, que al tener a las 3 ramas, ¿cierto?, más al Estado Mayor Conjunto, ya serían 4. Pero aquí, en definitiva, cuando están los representantes de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, es porque cada uno coordina sus propias inteligencias. Entonces, son, en definitiva, el ente representante de la inteligencia respectivo a esa institución. Entonces, no puede no estar cada uno de ellos. Entonces, a ver, aquí vamos a tener, no solamente en esta institucionalidad nueva, ¿cierto?, a la ANI, vamos a tener también al secretario, que el secretario también va a ser una persona de carácter civil, ¿cierto?, que va a estar haciendo las veces de coordinación. Entonces, no creo que necesariamente acá tengamos que eliminar a alguna rama de los uniformados o concentrarla bajo la idea de que tienen que, o que no estarían sujetos bajo el poder civil, que en realidad en la práctica no es así. Necesitamos que estén ellos porque ellos tienen que reportar la inteligencia que hacen cada una de sus instituciones. Gracias, presidente. Muchas gracias. Le doy la palabra al diputado Kaiser y luego le voy a dar la palabra al diputado Brito. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Kaiser, también. Sí, siguiendo la línea, entonces, que puedan participar como aportantes, pero ha llegado un momento en las indicaciones que se han propuesto que todo indica que se van a terminar votando situaciones o la aprobación de la propuesta que después se va a ir a presentar. Entonces, ahí que pueda tener el Estado Mayor Conjunto un voto, pero que puedan participar, por supuesto, la dirección de la Armada, de la Fuerza Aérea y del Ejército. Pero, de hecho, en la mañana, la otra indicación que el Ejecutivo había propuesto, si mal no recuerdo, decía de que era el comité el que tenía que aprobar el plan. Entonces, evidentemente, aquí se está configurando un órgano colegiado que va a terminar votando y mi preocupación es que se pongan tareas de deliberación a órganos que en verdad son técnicos en la materia, obedientes, no deliberantes, y que puedan aportar y también recibir, porque ellos también pueden recibir información de las policías en el control fronterizo, que también puede ser útil, que puedan aportar, que puedan recibir, pero que llegado el momento de decidir, que exista una clara mayoría civil. Y en relación al secretario, recordad que el secretario va a ser también designado con 2/3 de aprobación del Senado, según lo cual se ha propuesto por parte del Ejecutivo. Bueno, todavía no sé. Seguramente ahí va a ser muy importante evitar la politización del sistema de inteligencia. Y para eso les pido que tengamos muy presente eso en la discusión entonces de cómo se va a nombrar al secretario. Sí, está bien, pero es que sobre el punto también me pidió el diputado Kaiser. Ciclo de la conversación, la pregunta, pero yo quería solamente aclarar una cosa. Quien decide respecto del plan no es el comité. El comité elabora. Quien decide sobre el plan, al final, es el presidente de la República, que tiene que ponerle su firma. En ese sentido, tú tienes tienes al secretario, a quien se le encarga la elaboración de la mano del comité, ¿ya? Y posteriormente tienes y cumpliendo los objetivos que le da un grupo de civiles, que en este caso es el Consejo Interministerial, redactan esto se presenta entonces a distintas instancias para recoger opiniones, se presenta nuevamente. No hay Consejo Interministerial aquí. No hay. Me equivoqué, efectivamente. Sí. Se presenta al presidente, el presidente lo aprueba. Pero la toma de decisiones, ¿no lo aprueba el presidente? Los 3 ministros. Los 3 ministros actúan en representación del presidente. Los que realmente votarían esto, si es que hubiese una especie de consejo, serían los ministros y no los miembros que son técnicos del comité. Ellos van a hacer solamente el aporte técnico para la redacción. Muchas gracias. Ejecutivo Analía, tiene usted la palabra. Señor presidente, para poder hacer un panorama muy rápido respecto de un tema que me parece que es central para esta discusión. Estamos por una parte en el plan estratégico. Estamos diciendo que va a ser el Comité de Inteligencia el que va a elaborar el plan estratégico y este va a ser aprobado en la propuesta que tenemos hasta este instante por 3 ministros, el encargado del Gobierno Interior, el encargado del Ministro de Seguridad y el Ministro de Defensa Nacional. Es importante, a propósito de la aprehensión por su intermedio, señor presidente, que tiene el diputado Brito, yo creo que es importante considerar que el Comité de Inteligencia
cuando está elaborando esta propuesta, efectivamente tiene al frente a las agencias que componen el sistema. Pero esas agencias van a estar funcionando adentro de este comité de acuerdo a un reglamento que, como viene en el artículo 6º ter, un decreto expedido por intermedio del ministro a cargo del Gobierno Interior y suscrito por el ministro a cargo de la Seguridad Pública, más el de Defensa Nacional, van a establecer un reglamento que determinará el funcionamiento del Comité de Inteligencia y al final dice incluso que va a establecer el quórum para sesionar y adoptar acuerdos. Entonces, diputado Brito, por su intermedio, señor presidente, de lo que estamos hablando es que la forma de tomar decisiones, en definitiva, la van a haber establecido 3 ministros de Estado, por supuesto, civiles. Y en esa forma de sesionar van a elaborar la política y, el plan estratégico. Y además, ese plan estratégico va a ser aprobado por 3 ministros de Estado. Y quisiera señalar la postura del Ejecutivo en forma muy expresa respecto a que la intención que ha tenido el Ejecutivo al propiciar estas indicaciones y avanzar en esta discusión de la forma que ustedes han visto es fortalecer el sistema de inteligencia, no eliminar, cambiar o de alguna manera refundir inteligencia militar o inteligencia policial, sino fortalecer las agencias de inteligencia como las conocemos hoy. Entonces, ese debate no es para nosotros un debate que esté dentro de las ideas fundantes y matrices de este proyecto. Gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Diputado Llonet, y con esto vamos a proceder a votar. Sí, solo para un tema que no quede como una duda, el presidente no lo firma, el presidente lo aprueba y lo firman los ministros, ¿no? Así es. Porque en el fondo estamos hablando de Sí. materia, presidente, solo para terminar nomás, estamos hablando de materias de inteligencia bien delicadas naturalmente y por eso que los ministros en definitiva ponen su rúbrica antes que el presidente efectivamente ponga, digamos, lo apruebe. Esa es la idea, ¿no? Sí, por cierto. Sí, señor presidente, solamente una consulta porque tendría que haber una modificación de la redacción de ministerio a ministro. Sí, eso es lo que vamos a leer ahora. ¿Ah? Muy bien, el señor secretario procederá, entonces vamos a proceder a votar, para lo cual el señor subsecretario procederá a leer las indicaciones. La indicación queda en los siguientes términos. Artículo 5º quinquies. Existirá un plan estratégico de inteligencia de Estado de carácter secreto que establecerá medidas y acciones que permitan a los organismos y servicios de inteligencia del Estado seguir los lineamientos determinados por la Política Nacional de Inteligencia de Estado para alcanzar los objetivos establecidos en ella. El plan tendrá una vigencia de 4 años y será objeto de revisiones periódicas, especialmente ante eventos significativos para la seguridad del Estado. Corresponderá al Comité de Inteligencia de Estado la elaboración de este instrumento, el que será aprobado mediante decreto exento expedido por el ministro encargado del Gobierno Interior y suscrito también por el ministro encargado de Seguridad y el ministro de Defensa Nacional. Él o la ministra. El ministro o ministra en cada caso. El secretaria ejecutiva de Inteligencia de Estado deberá comparecer una vez al año en la Comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados encargada del control de inteligencia a una sesión secreta en la que dará a conocer los objetivos del plan, sus lineamientos generales y su estado de avance. Gracias, señor presidente. Lamento abusar de su paciencia. No, estoy muy calmado yo. Lo siguiente, tenemos aquí el secreto debido al plan de inteligencia del Estado. A mí me interesaría que de alguna manera, de la mano de todo este texto, también queden establecidos cuáles son las penas, y tienen que ser penas draconianas para quienes... Ya. Eso está más adelante. Sí. Gracias, señor presidente. Respecto al plazo, antes de que votemos, el plazo es de 4 años. La pregunta es, ¿existe alguna formulación respecto a la conveniencia o no de que esos 4 años inicien al inicio de un periodo presidencial o precisamente sea la mitad en uno y la mitad en el otro, cosa que en el fondo sea más de Estado que de gobierno? Por ejemplo, que el presidente actual lo fije para los próximos 4 años, pero le quedan 2 a él y los 2 primeros del siguiente periodo. Le recuerdo... Gracias, señor presidente.
diputado, que esto cambia, puede ser revisado por cualquier evento, y un evento es el cambio de gobierno. O sea, finalmente se puede tener por 4, renovar el mismo por 8, pero sí, el evento inicial y primario es el cambio de gobierno, y cambia la situación política de la nación en ese instante. Luego se pueden generar otros énfasis. Claro, pero lo que dice el inciso es especialmente se podrá revisar especialmente ante eventos significativos para la seguridad del Estado. El cambio de gobierno no altera la seguridad del Estado. Entonces, sí, pero tiene revisiones periódicas. Siempre, Siempre. Por eso, pero siempre especialmente, o sea, se hace referencia a cambios de seguridad. No solamente, sino especialmente. Ahora, yo creo que esta es una discusión bastante inoficiosa, porque este es un país que ha demostrado en 2 procesos constituyentes que no es parlamentarista, es un país presidencialista. Luego el presidente es finalmente quien dicta, y cuando asume un nuevo presidente en toda política de Estado, ya sea de vacunación, como lo hemos visto últimamente, o en otras, digamos, se cambian. Pero ¿Entiendes? precisamente para que eso no ocurra. No, es que esa es la pregunta. Es que esa justamente es la pregunta. ¿Conviene que sea así o nos conviene todo lo Yo contrario? no creo que convenga, porque el día de mañana, cuando tú seas gobierno, o tu sector sea gobierno, Sí. o tu corriente sea gobierno, probablemente no vas a estar de acuerdo con las políticas o los énfasis en la política que desarrolló el gobierno anterior. Entonces, ¿cómo lo vamos a dejar amarrado por 2 años a una película? Esa era el tema de discusión. Yo de verdad creo que aquí hay que darle libertad al presidente. Entonces, la verdad que el plazo de 4 años es por ponerle un plazo, que podría ser 2 semanas, digamos. Es un plazo máximo. ¿Sí? Sí, presidente, Diputado. no queriendo profundizar la diferencia, pero yo tiendo a coincidir con el diputado Schubert, en orden a que, donde existe la misma razón, la misma disposición, el argumento que utilizamos al aprobar el quinto quater era generar confianza. Entonces, el diputado Schubert, por su intermedio, tiene un punto en orden a fortalecer que esta es una política de Estado y no de gobierno. Eventualmente, uno podría visorar que el cuadrienio podría eventualmente coincidir con el mandato presidencial, sin perjuicio de que puede ser modificado en cualquier instancia, en cualquier momento, cuando las condiciones de seguridad lo ameriten. Uno podría entender que a lo mejor 6 años tendrían a robustecer justamente el que sea una política de Estado. Si le vamos a colocar, opinión mía, si le vamos a colocar un plazo, que este plazo refuerce la idea de que se trata de una estrategia que se pone a fin en función de una política de Estado, porque la política no tiene plazo, digamos, la estrategia sí tenía un plazo solo como eso. Y solo para complementar respecto a lo que se planteaba del decreto supremo, el artículo 3 de la ley 19.880 sobre el procedimiento administrativo establece que es una orden del presidente de la República suscrita por los ministros de Estado. Solo eso, presidente. Correcto. Entendiendo el nivel de argumentación, pero yo honestamente creo que aquí, de verdad, el máximo acuerdo que llegamos en la redacción de esto fue este. Y teniendo usted legítimas dudas, honestamente yo creo que finalmente quien conduce el Estado de Chile es el presidente de la República. Nosotros incluso tenemos hoy día ADP que se van con el término del gobierno, o a pesar de que la ADP filosóficamente señala que es un cargo administrativo por las condiciones calificadas por la persona y el currículum que él tiene. Hay 12 balas en el Estado, digamos, de plata para cambiar a ADP. Entonces, a mí me parece que si fuese su gobierno o fuese el gobierno de cualquiera, me parece injusto que no pueda por 2 años o por 6 meses no intervenir la política y fijar sus prioridades en materia de seguridad del propio presidente de la República, que además va a tener que construirla, quienes hemos estado discutiendo todo ahora, que son las personas que van a participar, que finalmente son los jefes de inteligencia. De inteligencia, perdón, de inteligencia, el plan de inteligencia. Sí, correcto, pero disculpen. Bueno, vamos a... ¿Sí? Hermano suyo. Lo que pasa es que además, como usted acaba de señalar, quien asume un cargo no tiene por qué responsabilizarse de decisiones pasadas que además pueden tener implicancias
legales, futuras, internacionales, etcétera. Entonces, por lo menos tiene que tener algo que decir. Y por eso, en definitiva, respecto a la política de inteligencia, pudiera él seguir, hacer la continuidad o, en definitiva, modificar algo, porque finalmente va a ser su responsabilidad como jefe de Estado. Muy bien, vamos entonces a someter a votación el artículo. Entonces se somete a votación el artículo 5º quinquies, en la última versión que ha sido leída. Una indicación suscrita por el señor Francisco Undurraga y Andrés Joanet. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado Brito. Abstención, señor secretario. Diputado Bobadilla no está. Diputada Camila Flores. A favor. Diputado Joanet. A favor, señor secretario. Diputado Schubert. A favor. Diputado Donoso. A favor, señor secretario. Diputado Moreno. A favor. Presidente Francisco Undurraga. A favor. Son 8 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. Aprobado. Corresponderá entonces seguir con la discusión del artículo 5 sexies, que dice así: sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15, letra B de la ley número 20.424, Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional, existirá una apreciación de inteligencia de Estado de carácter secreto, instrumento que identificará los riesgos, amenazas, potenciadores de riesgo y oportunidades que pudieran afectar positiva o negativamente en el futuro los intereses del Estado, la cual será elaborada por el Comité de Inteligencia de Estado para ser presentada al Presidente de la República del Estado. La apreciación de inteligencia de Estado deberá ser actualizada al menos cada 2 años y considerada para la elaboración de la política nacional de inteligencia y el plan estratégico de inteligencia de Estado. Habría que eliminar Presidente de la República del Estado, borrar eso. ¿Habría algún otro comentario en relación a esto? ¿Por unanimidad? ¿No? No, sí, voy bien. ¿Puedo, presidente? Oiga, presidente, no, porque esta va a ser una participación quimérica mía, porque yo estoy reemplazando al diputado de Rementería. Pero no, me parece, siempre pasa en varios proyectos de ley, mientras se ponen de acuerdo, esto de los adverbios numerales, bis, ter, quater. Entonces sería bueno, presidente, proponer que la propia Secretaría reenumere la ley o el proyecto de ley. Porque insistir en bis, en quater, quinques, sexes, al final confunde mucho y cuando quieres hacer una modificación lo complica. Entonces, si eventualmente la comisión estuviera de acuerdo, se lo planteo, para eliminar los adverbios numerales y numerar como corresponde de manera ordinal un proyecto de ley me parece mucho más adecuado. Eso al final, sí, no, pero muchas gracias. Diputada Flores me pidió la palabra y diputado Kaiser me pidieron la palabra. Sí, presidente. Silencio, por favor, silencio. Acá, espere. Por favor, silencio, sin diálogos laterales. Ya. Tenemos acá, nuestro asesor Pablo Celedón me hace ver una observación no menor, que tiene que ver con el último inciso, el segundo inciso, respecto a que la apreciación de la inteligencia, ¿cierto?, de inteligencia de Estado deberá ser actualizada, ¿cierto?, al menos cada 2 años y considerada para la elaboración de la Política Nacional de Inteligencia, y eso es público. Es decir, cuando se elabore la Política Nacional de Inteligencia, todos ellos van a tener conocimiento de la apreciación de la inteligencia del Estado para la elaboración de la Política Nacional de Inteligencia. Y esa es secreta. Y esa es secreta. ¿No?
Una cosa distinta, por supuesto, es el plan estratégico de inteligencia, pero una cosa distinta es la política nacional de inteligencia. Entonces, ahí, por la envergadura de la información, ya tendría conocimiento demasiada gente. Yo no sé qué nos dice el gobierno. Primero le vamos a preguntar a los asesores, ¿le parece? Para que... No sé, yo creo que quizá el gobierno que va a definir es más... Pero como yo estoy dirigiendo, le voy a preguntar primero a los asesores y después al Ejecutivo. Pero que le había dado la palabra, por eso, para no quitársela. Señor presidente, por su intermedio, la apreciación de inteligencia de Estado actualmente existe, pero no está normada, digamos. Y es un producto de inteligencia que elabora el Comité de Inteligencia. Y ese es altamente sensible porque identifica exactamente cuáles son los riesgos, las amenazas que tiene el país, y aparece ahí el riesgo y la amenaza con nombre y apellido, ¿ya? Y es inteligencia de Estado. Aquí abarca lo que es la inteligencia desde el ámbito económico hasta el ámbito de salud, riesgos climáticos, militares, policiales, sociales, de todo aspecto. Y es muy sensible. La verdad que es necesario tener esa apreciación, ese producto, para poder elaborar el plan el estratégico. Pero no sé si es necesario realmente para elaborar una política que es pública. La verdad que en ese sentido es un documento sensible. El Ejecutivo y después el diputado Kaiser. Presidente, nosotros pensamos que en verdad quienes elaboran la política están igualmente sometidos al secreto, son prácticamente los mismos que intervienen, el Comité de Inteligencia, el Secretario Ejecutivo, van a estar involucrados tanto en la política como en el plan estratégico. Dicho lo anterior, no es este un inciso por el cual el Ejecutivo vaya a poner un obstáculo si ustedes estiman que debe circunscribirse al plan estratégico. Pero nosotros preferiríamos, como Ejecutivo, que fuera considerado, por último especificando, para el Comité de Inteligencia la obligación de considerar la apreciación de inteligencia, si es que se quiere restringir, porque el que lo consideren no significa que vayan a escribir atendido lo dispuesto en el... No, sino que lo van a tener como un insumo a efectos de elaborar la política y también el plan estratégico. Dicho lo anterior, insisto, si es la opinión de la mayoría de los honorables diputados y diputadas, nosotros no nos vamos a oponer a aquello. Primero el diputado Kaiser. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, algo que es un poco menos importante, yo sacaría, cuando dice, disculpe, apreciación de inteligencia de Estado de carácter secreto, instrumento que identificará los riesgos, amenazas, potenciales de riesgo y oportunidades que pueden afectar positiva o negativamente. El positivo o negativamente sobra completamente la redacción. Afectar. Ese es el primer punto. El segundo punto que me complica, efectivamente, sacamos la Política Nacional de Inteligencia. El análisis de inteligencia lo hace el mismo comité que tiene que proponer en una primera instancia la Política Nacional de Inteligencia, así que eso está cubierto. De hecho, no es necesario tenerlo. Ahora, lo que sí me complica es que sea cada 2 años la actualización. A lo menos. Pero porque yo le pondría plazos mucho más cortos, porque hoy en día la evolución, me disculparán, pero hoy día la evolución de la situación es tan rápida que 2 años es la mitad de la historia del planeta en la práctica. Se puede pasar cualquier cosa en 2 años. Y yo consideraría que se estableciese, no sé, una obligación de actualización permanente. Tiene que ir siendo actualizado permanentemente el estado de situación, porque de otra manera el presidente de la República no puede tomar decisiones como corresponde. Cada vez que exista nueva información tiene que ser actualizado el estado de estado de situación. O sea, no puedo esperar, no puede ser un libro que salga editado cada 2 años. Lo necesito todos los días, necesita haber una actualización de eso en el caso de que exista nueva información. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias. Sobre lo primero, que una cosa de forma que tiene que ver con positivo o negativamente, eso fue puesto por los asesores. Sí, está bien, lo podemos eliminar, pero quiero hacer punto que aquí en la conversación técnica
fue solicitado. No fue solicitado, pero ok, lo sacamos. ¿Ah? Lo sacamos sin problema. ¿Ya? Sobre el tiempo o la periodicidad de esto, ¿cómo lo redactamos para que quede de la mejor forma posible? Diputado Donoso, ¿tiene algo que aportar en esta materia? Estupendo, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, presidente. Creo que es pertinente que tenga un plazo, pero a la vez la exigencia de que en cada cambio, porque esto es un documento bastante completo, y si nosotros le decimos cada 15 días entregue un libro de amenaza en que va a tener que reforzar lo que ya dijo hace 15 días atrás, un mes, lo que quieran, se hacen documentos ilegibles. Por lo tanto, creo que la exigencia debiese ser que en cada cambio o de relevancia se haga un informe parcializado y que al menos cada cierto tiempo exista este informe completo, porque si no, la verdad que me ha tocado recibir informes en algunas catástrofes que se hacen absolutamente ilegibles. Tengo que recordar una cosa antes de darle la palabra al diputado Schubert, y no con ánimo, digamos, de debate, sino que esto es ex antes, no es ex post. O sea, esto está previendo acciones y no está poniéndole remedio a acciones ya determinadas. Esto es inteligencia. La mejor inteligencia es la que no se nota, no la que se notó por su ausencia. Exacto. Diputado Schubert. Gracias, señor presidente. Bueno, hay una suerte de definición en el inciso primero, ¿verdad?, donde dice que es secreto y que identificará los riesgos y amenazas, por lo tanto ahí estaría explicado qué es la apreciación, pero aquí nos genera creo yo, un problema. Uno, cada 2 años estamos haciendo esta prospección, ¿no es cierto?, o esta levantar bandera de riesgo, que lo confecciona, el mismo órgano que es el encargado de establecer la planificación, que es cada 4 años, sin perjuicio de que la realidad o el contexto pueda hacer que se modifique con anterioridad. Entonces, en el fondo, el mismo órgano que en su devenir va a tener que estar permanentemente analizando, porque podría cambiar la planificación. Entonces es como parte de sus gestiones habituales, más que un informe bianual cada 2 años, porque si lo establecemos, o sea, en el fondo es parte de su función diaria, estar siempre alerta y viendo cuáles son las amenazas futuras. Ahora, esa información eventualmente podría ser de mucha utilidad para aquellos que confeccionan la política, que se va también a estar renovando cada cierto tiempo. Pero la política, como ya se dijo por la diputada, es pública y este informe es secreto. Entonces nos lleva a eliminar y perder esta información para que se confeccione la política sin esta información, que tal vez no tiene sentido, porque en el fondo voy a hacer una política a largo plazo sin conocer los reales riesgos inmediatos y futuros. O, por otro lado, que la política que se confeccione entonces sea secreta para que esta información pueda ser considerada y entonces la política sea secreta. Entonces creo que nos genera, o perdemos la información o hacemos que la política sea secreta para poder utilizar esta información que puede ser relevante. Y la verdad que tal vez no tiene sentido establecerlo así, dado que quien confecciona esta apreciación es el mismo que confecciona el plan y que está permanentemente analizándolo. Gracias. Acuérdense que quien confecciona el plan finalmente después no mandata, pero sí le genera actividades, no solamente comunica arriba, sino que el grupo abajo, y corríjame, también está poniendo en alerta a las diferentes inteligencias que nosotros tenemos. O sea, no solamente opera de mutuo propio y de análisis propio, sino que se alimenta de información que le entregan desde la parte operativa y también del centro de fusión, supongo. Y después baja esas alertas, no solamente las sube al presidente, sino las baja a las distintas inteligencias que existen. Yo tiendo a compartir que esto más que un punto de ley debiese ser como una conducta permanente de este organismo, pero me gustaría escuchar, digamos, a los asesores también en esta materia. Gracias, presidente, por su intermedio a lo que dice el diputado Schubert. La apreciación de inteligencia es más bien un concepto que un libro, por así decirlo. No es que cada 2 años tenga que editarse un libro que se llama apreciación de inteligencia, sino que es una forma de trabajo del Comité de Inteligencia. En consecuencia, me parece que lo que planteaba por su intermedio presidente el diputado Kaiser pudiese ser perfectamente posible, que sea actualizada permanentemente. Eso quiere decir que si es necesario cada 2 horas o cada 5 días, cada vez que sea necesario, porque es una preocupación permanente, insisto, que puede materializarse de alguna manera en un documento si se necesita. Y a partir de ello también
¿Va a ser útil para la política nacional? Claro que sí, porque la política es la orientación, son los grandes lineamientos y es declarativo, por lo tanto tampoco va a recoger elementos de detalle, secretos, pero por supuesto que es útil para la política, claro que sí. En ese concepto, y de acuerdo a lo que usted nos acaba de decir, y dada la experiencia que ustedes dos tienen en esta materia, ¿vale la pena ponerlo en una ley? Porque es como decirle a un mecánico que no cambie el aceite del auto. El problema, ¿Me entiendes? sí, el problema, lo pregunto porque el problema, presidente, es que hoy día hay muchas cosas que se hacen, pero sabemos que en derecho público está permitido que esté en la ley explícito. En consecuencia, lo que se ha tratado de hacer es normalizar, formalizar aquellas cosas que son necesarias que se hagan y que hoy día se están haciendo, pero en rigor fuera de la ley, digamos. Entonces, ¿cómo seguimos? Abro la pregunta, digamos. ¿Sí? Ejecutivo. Presidente, quisiera invitar a una reflexión en el ánimo de que lo hagamos en conjunto, no plantee una verdad revelada, perdón. Y es lo siguiente, que esta apreciación de inteligencia de alguna manera es el reflejo de la realidad que hoy día estamos viviendo, que es una realidad muy cambiante, muy dinámica, con una cantidad de fenómenos que antes no conocíamos. Pongo, por ejemplo, los cambios climáticos o la irrupción del fenómeno de la inteligencia artificial, por ejemplo, que trae aparejado una serie de consecuencias positivas y otras no, y que de alguna manera superan el concepto clásico de la inteligencia, que se orientaba más bien a los riesgos, en el concepto más antiguo, más tradicional. Y esto, en cambio, apunta a una comprensión holística de lo que es el devenir del país, identificando, como dice acá, tanto oportunidades como riesgos. Desde ese punto de vista, pareciera que es aconsejable que quienes van a estar a cargo de la inteligencia de Estado tengan un mandato para hacer ese ejercicio de incorporar esta dimensión más relativamente nueva, digamos, en el ejercicio del desarrollo de la inteligencia, pero además, me atrevo a decir, y eso es lo que quería además plantear, que siempre es bueno a las distintas organizaciones, todas, no solamente estas de inteligencia, plantearles una tarea con un plazo para tener algo contra qué contrastar el desarrollo de esa tarea. Cuando decimos, yo entiendo el sentido en que el diputado Kaiser dice que sea un trabajo permanente, efectivamente, para estar identificando riesgos o oportunidades, tiene que ser un trabajo permanente, pero tiene que haber un momento en que podamos pedirle cuentas a estos organismos respecto de cuánto han avanzado, desde qué punto partieron en el ejercicio anterior. Es por eso que siempre pensamos en la lógica de establecer un plazo que puede ser mayor, menor, dejarlo abierto, en eso no tenemos un inconveniente, pero es conveniente que tengamos siempre un instrumento con el cual hacer un contraste y que de ese instrumento exista una constancia. Entonces es solo una invitación a una reflexión, no es una, insisto, la verdad revelada no nos ha sido entregada. Diputado Kaiser, y después voy a intervenir yo. Muchas gracias, señor presidente. A ver, en primer lugar, considerar lo siguiente. La apreciación de inteligencia es el alimento que permite al presidente tomar decisiones o tomar iniciativas, que es esencial. Entonces yo tengo una apreciación de inteligencia que esté atrasada en 2 años o en 1 año y medio, yo evidentemente que no voy a estar en la posición de tomar buenas decisiones. ¿Le Ahora, puedo hacer una sugerencia en beneficio del tiempo? Solo en beneficio del tiempo. Yo creo que hay un consenso aquí que ya los 2 años no vuelan. Sí. Y no vuelan ni siquiera el año, porque yo creo que usted tiene razón. Entonces vamos sobre la construcción. Es que más por eso la... le quería plantear lo siguiente. ¿Qué es lo que sucede? Si usted va a tener, y lo que yo creo que es necesario, que el presidente de la República pueda en cualquier momento solicitar la apreciación de inteligencia,
que está actual. ¿De acuerdo? Si el presidente de la República puede entonces solicitar en cualquier momento la actual apreciación de inteligencia, eso significa que esa apreciación de inteligencia no debe ser formulada por el Comité de Inteligencia, sino que debe ser formulada en el Centro de Fusión y actualizada en el Centro de Fusión. ¿Cómo no? Pero por eso, pues, ahí está el Centro de Fusión. Diputado Schubert. Gracias. Muy breve. Es que me da la impresión que estamos confundiendo la apreciación de inteligencia con los informes periódicos que se le van a hacer llegar al presidente de la República, que es algo permanente, algo diario, y esta apreciación son los riesgos que se ven potenciales a futuro, que es como para adelantarse aún más. No es la información de lo que está pasando hoy día, de los temores de hoy, sino que es pensar tal vez en el mediano plazo, ¿no es cierto? Que es relevante la información para la presidencia, pero no es lo mismo que los informes diarios y permanentes de inteligencia que le va a hacer llegar, según entiendo, el secretario ejecutivo. Entonces, sí cumple una función distinta, según se acaba de explicar acá, lo de la apreciación, y por lo tanto creo que tal vez, como usted plantea, la clave va a estar en determinar el plazo de la confección de estos informes, más que en su existencia. Gracias. Muy amable, muchas gracias. A ver, perdón. ¿Estaríamos de acuerdo en el primer párrafo del artículo 5 sexti, que señala que las únicas modificaciones, porque estamos empantanados en el segundo párrafo, que es eliminar el positivo negativamente o negativamente, y el del Estado que está al final de esa frase, vale decir, quedaría sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15, letra B de la Ley 20424, Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional, existirá una apreciación de inteligencia de Estado de carácter secreto, instrumento que identificará los riesgos, amenazas, potenciadores de riesgo y oportunidades que pudieran afectar en el futuro los intereses del Estado, la cual será elaborado por el Comité de Inteligencia de Estado para ser presentada al Presidente de la República en votación. Vamos avanzando porque si no... Bien, en votación inciso primero del artículo 5 sexties en los términos que ha leído el presidente. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado Brito. A favor, señor secretario. Diputada Camila Flores. Diputado Joanet. A favor, señor secretario. Diputado Schubert. A favor, señor secretario. Diputado Donoso. A favor, señor secretario. Diputado Moreno. A favor, secretario. Presidente Undurraga. A favor. Se obtienen 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Aprobado. Vamos sobre el segundo párrafo de este artículo 5. Dice, la apreciación de inteligencia de Estado debe ser actualizada, coma, al menos cada 2 años, coma, y considerará la elaboración, para la elaboración de la... y considerada, y será considerada, no y considerada. Deberá ser actualizada y considerada. Ya. Para la elaboración de la Política Nacional de Inteligencia y el Plan Estratégico de Inteligencia del Estado. Esto se divide en 2. Al menos 2. Es primero, cada cuánto tiempo y quién deberá considerar esa información. ¿Sí o no? Exactamente. Entonces, yo le sugiero que la apreciación de inteligencia de Estado deberá ser actualizada periódicamente. Ahí puede ser cada 2 días, 5 días, 10 días, 1 año, 2 años, o permanentemente. Ahora, la interpretación en Estado de Derecho va a ser qué es lo que es permanentemente. Claro. Hay que fijar un plazo. 6 meses. No, yo diría que menos. Yo diría que menos. O sea, pero está bien. Diputado Donoso, diputado Jonet. Presidente, aquí hay que responder una pregunta primero.
¿esto es un documento para decisiones a largo plazo o un instrumento para decisiones diarias? Porque si es un instrumento para decisiones diarias, habrá unos reportes seguramente. Pero si es un instrumento para tomar decisiones a largo plazo, tiene que tener plazos más largos. Y los reportes nos harán cambiar las cosas en la urgencia. Pero para la política, que se elabora cada 4 años, está bien quizás que sea cada 2 años, cada 1 año. Es que ese es el punto, diputado. Y ese es lo que hay que aclarar. Porque si es para el plan estratégico, es distinto que para la política. Porque el plan estratégico puede cambiar en 32 milésimas de segundo, de acuerdo a la realidad. Entonces, ¿va a ser un insumo para qué? ¿Es algo que podemos colegiar aquí adentro? ¿Para el plan estratégico o va a ser un insumo para la política? La realidad siempre cambia la política, y eso lo sabemos los que estamos aquí en el tema. Pero, ¿qué es lo que mandata esto? ¿El plan estratégico o la política? Porque creo que la voluntad de la construcción, le voy a dar la palabra a diputado Llonet. La voluntad de la construcción en esta materia dice relación con tener insumos lo más antes posible para poder reaccionar. Y si eso nosotros lo vamos a generar como una política, estamos perdiendo esos insumos. Porque esos insumos van a tener que ir al comité, y del comité van a tener que ir a la firma de unos ministros, y de ahí y la burocracia se lo va a comer, y ahí vamos a haber rentado por los 4 costados 6 meses antes. Entonces, y corríjanme ustedes que son los expertos, yo creo que esto les es más útil a el plan estratégico de inteligencia que al plan político. A ambos, pero si tuviéramos... Sí, correcto, son dimensiones distintas. Pero entonces, ¿cuál es la más urgente? Si yo detecto que está entrando Francisco Undurraga por la cordillera cargado de dinamita, ¿eso tengo que hacer la política o tengo que hacer un plan estratégico para poder anular? No sé, estoy preguntando. Bueno, sí, con 2 basta, pero... Presidente, a ver, primero hay que reitero que la apreciación de inteligencia es un concepto, es un documento, una herramienta, un instrumento de trabajo del comité, que tiene varias dimensiones. Si, por ejemplo, ocurre un evento disruptivo, nadie lo esperaba, pero que genera un colapso para Chile, para la región o para el mundo, evidentemente hay que hacer ya un diagnóstico distinto, ya mueve la apreciación, y al moverse la apreciación eventualmente se va a mover el plan estratégico, porque va a redireccionar los esfuerzos, las prioridades, los recursos, etcétera. Ahora, eventualmente para la mirada de largo plazo, para la política, pudiese también tener efecto, porque a lo mejor va a obligar al presidente a tomar una decisión respecto a los grandes lineamientos que están incorporados dentro de la política. La política no, hay que entenderla como declarativa, como orientadora. El plan es bastante más concreto. Entonces, yo creo que así como está, en términos de sacarle esto de los años, que me parece que permanentemente es una buena forma, y considerada para la elaboración de la política nacional, está bien, y el plan estratégico, mayor razón, pero son dimensiones distintas. Estoy de acuerdo, y en ese sentido no haría más sentido que pusiéramos primero el plan estratégico y después la política para que pudiéramos afirmar la periodicidad del tema. Puede ser así. ¿Ah? Encantado, todas, pues. Que él había planteado que la política es pública. Entonces la apreciación es secreta. En ese sentido, la política evidentemente se hace en el comité, pero no podría hacerse pública la apreciación, ¿de acuerdo? Es lo que estamos planteando. Entonces yo propondría la siguiente redacción. Diría: la apreciación de inteligencia del Estado deberá estar actualizada y deberá ser considerada para el plan estratégico de inteligencia de Estado. Y con eso... No para la política, porque para la política de todas maneras los insumos, los que tienen que realizar o redactar la política, son aquellos que van a estar generando el plan, o sea, la apreciación de inteligencia, ¿me explico? Ellos están trabajando con ese insumo todo el tiempo. ¿Es el comité interministerial el que hace la política? No, el comité interministerial Los diálogos aprueba. a través del presidente, por favor. Disculpe, señor presidente, por su intermedio. El comité interministerial aprueba
pero el que redacta es el comité de inteligencia. Y ellos van a tener de todas maneras este insumo, porque son los que lo redactan. Diputado Jonet. Presidente, mire, dos cosas. En algún minuto uno tiene que evaluar. Uno no evalúa todos los días. Cuando se ejecuta política pública, el funcionario público, sea cual sea tiene que tener claro a qué atenerse, con qué atenerse. En el caso de inteligencia hay amenazas permanentes. En materia de defensa, y lo sabemos bien en esta comisión, nosotros tenemos amenazas permanentes y a partir de ahí se toman decisiones desde la inteligencia para, en definitiva, poder, por ejemplo, comprar cierto tipo de armamento o cierto tipo de instrumento, cualquier cosa, a partir de la inteligencia. No quiero ser más explícito, pero los que están acá entienden perfectamente. Nosotros tenemos amenazas permanentes, ¿no es cierto? Y también hay amenazas emergentes. Frente a eso uno puede reaccionar, ¿no? Pero cuando uno dice que tiene que evaluar cada cierto tiempo, tiene que poner un límite, porque si no esto puede ser eterno. ¿No? El funcionario público, el funcionario público, total, dice, deberá ser actualizada, sí. Deberá estar actualizada, pero yo prefiero, en lo que plantea el diputado Donoso, es que uno tiene que tener, porque estamos hablando primero de la elaboración de la política nacional de inteligencia, que eso tiene que ver, por ejemplo, que uno hace una proyección a mediano y corto plazo, o a largo plazo, si usted quiere, mediano y largo plazo, donde usted pone amenazas permanentes, y con los elementos que uno tiene. En materia, por ejemplo, de defensa. En materia de seguridad interior del Estado, también uno tiene amenazas permanentes a las que en ese minuto la inteligencia tiene que naturalmente planificar. Y luego, efectivamente, a partir de los informes que acaban de señalar los expertos, permanentemente uno, en un contexto general, porque lo que uno hace con una política nacional de inteligencia no es que va al detalle, no va a lo micro, va a lo general. Uno pone cuáles son las amenazas. Y si efectivamente surgen amenazas emergentes, como dice, a lo menos uno efectivamente puede evaluar, cambiar inmediatamente el plan si es que esta amenaza emergente es extraordinaria. Porque si es una cuestión, a ver, si efectivamente, por ejemplo, tenemos una situación como ocurrió en Chile, que hemos tenido bombas, ¿no? Sí, pero no tenemos una seguidilla de bombas, no tenemos 15, 20, 30, 40 bombas. Usted no va a cambiar la política por una amenaza concreta en un momento determinado. Usted lo que hace es evaluar esa situación. Pero si usted no tiene una continuidad respecto de esa amenaza emergente, usted no va a cambiar el plan por eso. Entonces, yo personalmente creo que está bien. En algún minuto decir, ya, o si usted quiere cada un año, pero en un minuto tiene que decir, a ver, vamos a actualizar esto. Pero usted no puede actualizar todos los días. La política nacional de inteligencia no la puede actualizar todos los días ni cada minuto, ni cada 6 meses. Porque si no, finalmente se dedica, usted lo acaba de decir, presidente, permanentemente a eso y usted no construye y no evalúa. Porque cada dos años usted dice, mire, ¿sabe qué? Efectivamente ya esta ya no es una amenaza permanente, la sacamos de la política, ¿ya? Y estas nuevas amenazas emergentes se convierten en amenazas permanentes y por tanto las vinculamos a la política. Y vamos evaluando, pero cada un plazo razonable, y me parece que 2 años es un plazo razonable, a lo menos, como dice justamente este artículo. Yo eso, y porque si no, finalmente no nos vamos a poner unas cortapisas, porque finalmente no va a quedar ni un límite. Y no queda ni un límite para atrás ni para adelante. En ese sentido, esto salió, gracias Andrés, porque esto salió, digamos, en el fondo para poner algo para que se haga. Cuando nosotros estamos en por ejemplo, la ley 21364, que dice relación con la política de emergencias de Senapred, dice, el Plan Nacional de Emergencias será revisado por el servicio al menos cada 2 años, que es más o menos lo que está redactado aquí, o en cualquier momento, si así lo dispone su coordinador, o en cualquier momento, si así lo dispone, ¿quién? ¿El comité? ¿El presidente de la República? ¿El secretario? ¿Quién? Pongámonos de acuerdo en eso. Yo creo que ya está escrito de alguna forma. Si no les gusta cada 2 años, bajémoslo 1 año. O en cualquier momento, cuando así lo determine el secretario del comité. O no, ni siquiera el secretario. ¿El comité? ¿Ah? Sí.
¿Les parece, no? Y para que no empoderemos al secretario con más atribuciones, que bla, 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 sino que el comité en su conjunto, o la mayoría de los miembros de su comité, o el presidente de la República, o el ministro a cargo de la... No, estoy preguntando si esto es una construcción que tiene que salir buena, no tiene que salir mala. Allá, y el diputado Schubert. Señor presidente, por su intermedio, la precisión hoy día existe. Existe una precisión de riesgo y amenaza para la seguridad exterior, que está normada en la ley del Ministerio de Defensa. Sin embargo, solo analiza amenazas y riesgos a la seguridad exterior. Ya. Por lo tanto, esta precisión sería de un nivel más alto, porque analiza riesgos y amenazas de cualquier ámbito. Sí, correcto. ¿Ya? Quienes solo pueden tener conocimiento de lo que los riesgos y amenazas son finalmente los que tienen las capacidades de obtener la información oportunamente, y esos son los miembros del Comité de Inteligencia. La verdad que hoy día la apreciación de inteligencia se actualiza cuando alguno de los miembros del comité en una sesión dice, ¿sabe qué? Estoy viendo que se está configurando una amenaza del tipo A, B, etcétera. Alerta al resto de los miembros del comité, y el comité analizan y normalmente modifican la apreciación. Y eso significa cambiar un poco de prioridades, eventualmente, de todos los riesgos que ellos tienen identificados. Así funciona actualmente el sistema. Entonces, ¿les parecería que nosotros dijéramos la apreciación de inteligencia de Estado deberá ser actualizada al menos cada 2 años o en cualquier momento, si así lo dispone alguno de los miembros del comité? ¿El comité? ¿Ya? El comité. Sí, diputado Schubert. Gracias, señor presidente. A ver, insisto, la apreciación es distinto a los informes diarios, pero tampoco es exclusivamente para la confección de la política y del plan. ¿Por qué? Porque el inciso final señala que se realiza al menos cada 2 años y será considerada para la elaboración del plan, pero no es exclusivamente para la elaboración del plan, sino que es para el buen funcionamiento del sistema en términos generales y para información del comité, pero no es lo mismo que lo diario, ¿verdad? Informe diario respecto a las amenazas de hoy, de mañana, y esto otro es eventuales amenazas que vemos, por ejemplo, climáticas, como mencionaba usted, que eso podría redundar en debilidad en materia de seguridad interna. Y eso lo podría decir esta apreciación, ¿verdad? Que no es el informe diario, sino que, ojo, tenemos problemas con las rutas, los puentes en caso de, no sé, erupción volcánica, ya. Eso puede servir será considerado, no exclusivamente, pero sí es bueno que sea considerado para la elaboración del plan cuadrianual. Tal vez, en ese tenor, no sería entonces recomendable que esté respecto de la política nacional, porque es a más largo plazo, sin perjuicio de que sabemos que quien confecciona esta apreciación es el mismo Comité de Inteligencia del Estado, que es el mismo que interviene también en el plan, la elaboración de la política. Por lo tanto, sin traspasarle el informe de la apreciación a aquellos que están en el Comité Interministerial, sí van a tener conocimiento del contenido de la apreciación. Y concuerdo con que tal vez lo que hay que hacer es fijar un plazo para no dejarlo permanentemente, que al final es lo mismo que tal vez nada, y tal vez 2 años es mucho, y tal vez yo propongo que la apreciación sea anual. Mira, ¿sabes qué? Como no nos vamos a poner de acuerdo, lo voy a poner en votación. Porque finalmente aquí hay percepciones distintas. Esto lo trabajó un grupo de diputados con sus asesores que a lo mejor ni siquiera están presentes en la sala en este minuto. Y yo creo que tenemos que seguir avanzando. O sea, aquí, si son, después vamos a llegar, no en vez que sean 90 días, no porque no 120. ¿Ah? Votémoslo entonces. Y lo único que queda por votar es el segundo párrafo, que es la apreciación de inteligencia de Estado debe ser... Sí, está bien, pero es que lo que pasa es que estamos La apreciación de inteligencia de Estado deberá ser actualizada al menos cada 2 años y considerada para la elaboración de la Política Nacional de Inteligencia y el Plan Estratégico de Inteligencia de Estado. En votación. A esto voy a agregar una indicación.
Bien, en los términos que ha leído el presidente de la comisión, ¿cómo vota el diputado Johannes Kaiser? En contra de la indicación. Muchísimas gracias, señor secretario. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado Brito. A favor, señor secretario. Diputado Jonet. A favor, señor secretario. Diputado Schubert. En contra, señor secretario. Diputado Donoso. Con el micrófono, por favor. A favor, señor secretario. Gracias. Diputado Moreno. En contra, señor secretario. Presidente Undurraga. A favor, señor secretario. Se han obtenido 5 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención. Aprobado. ¿Quieren generar una indicación? No, ya no puedo, porque ya se aprobó. No, pero ¿quiere complementarla con algo más? ¿Nada más? No, porque... Ok. Listo, entonces vamos... Ahora votamos a favor también que lo de la Política Nacional de Inteligencia, o sea, quedó el texto original. El texto original quedó. No es el texto original, es la última indicación presentada por el Ejecutivo. Con las modificaciones que tuvo entre medio en el tema. Pero el texto original también quedó con la Política Nacional de Inteligencia. Va a ser público. Va a ser secreto y va a ser el informe. Con esta votación, presidente, hemos despachado los artículos quinto cuater, quinto quinquies y quinto sexies, y con lo cual terminamos el capítulo respectivo, que era el capítulo de los instrumentos de planificación. La indicación 18, que incorpora un título 3 nuevo, ya fue votada en la sesión de la mañana. La indicación 19 también, que agrega un capítulo primero. Y este capítulo primero comienza con el artículo 6º, en el cual la Comisión también aprobó modificar el texto legal vigente en la sesión de la mañana. Y por lo tanto, pasaríamos a los artículos 6º bis y 6º ter que incorpora en la ley el Senado, respecto de la cual el Gobierno ha presentado la indicación que tienen en la página 33 del comparado, que es una indicación 22, para sustituir los artículos 6º bis y 6º ter del Senado y agregar un artículo 6º quater nuevos, y todos los cuales han sido objeto de diversas indicaciones también. Muy bien, quiero hacer una pregunta. ¿Hay conversación en relación a este tema? No, no hay conversación en relación a este tema. Como es tradicional, quienes deseen participar, y sería súper importante que nadie se reste, el día jueves a las 15 horas en la sede de la Subsecretaría de la Moneda, seguiremos, o vía Zoom, para intentar salir con todo lo que tiene que ver, digamos, con este nuevo capítulo para las próximas sesiones extraordinarias y ordinarias del próximo martes. ¿Ok? Con lo cual damos por concluida la discusión. El diputado Kaiser me había pedido varios. Sí, señor presidente. Y esto no es nada personal, pero yo por encargo tengo que hacerle presente lo siguiente. El diputado Arroyo, quien estoy reemplazando en esta sesión, hace presente que el tiempo en que usted había dicho que iba a volver a presentar su renuncia terminaba con el día de hoy. Eso era lo que quería, ese era el mensaje que quería. Encantado, no tengo ningún problema, pero tal como se lo comenté a todos mientras no me digan quién me va a reemplazar, yo no puedo abandonar. Y si me quieren censurar, no tengo ningún problema. No es parte de las condiciones. Punto, porque sobre este no lo voy a discutir aquí. Ya, ok. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, la misma será.